Saludos amigos míos, bienvenidos una vez más aquí a su Granja Humana MX. El día de hoy voy a hablar sobre el neoliberalismo y cómo este ya se acabó en Latinoamérica y posiblemente el mundo. Eso es un tema interesante y quiero que vean, porque miren, primero hay que entender cuáles son estas políticas neoliberales. En primer lugar, el neoliberalismo lo que defiende es el laissez-faire, el dejar hacer, el dejar pasar, en el que el Estado sea cada vez más reducido y que no se entromete en absolutamente nada que tenga que ver con el mercado, los agentes económicos y que todo lo que éste esté manejando tenga que pasarlo a la iniciativa privada. Cosas como las que pueden decirse, ¿no? Que dices, oye, ¿cómo es posible que en Chile esté privatizada el agua, ¿no? Bueno, pues son estas cosas las que dice el neoliberalismo. Que todo esté manejado por los privados. Y sí, en verdad es que los entes privados son más eficientes que un Estado para manejar los recursos. El problema radica en que cuando el Estado abandona tareas que son importantísimas como la educación, como la salud, es cuando estos entes económicos o estos privados, al momento en el que no hay realmente una ley que te diga, oye, ten cuidado, oye, sabes que la gente es importante, porque en el momento en el que la salud pública pasa a ser privada, ¿qué va a pasar con aquellas personas que no van a poder costearla? Y tú me vas a decir, bueno, es que por eso no hay que ser flojos, por eso hay que estudiar, por eso hay que trabajar y demás. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vemos en el caso de Leon Lederman, este personaje que ganó el Nobel de Física en el 88? Bueno, él terminó en un asilo, ya murió desgraciadamente a principios de este mes, el 4 de octubre, y tuvo que vender el premio Nobel de Física que ganó por $765,000, todo para pagar pues las facturas médicas que él necesitaba. Entonces aquí es cuando te preguntas, oye, en verdad toda esta falacia o toda esta ilusión de que sí, la meritocracia es buena y este sistema del laissez-faire en el que todos tengamos la posibilidad de ser lo que queramos hasta donde lleguemos a ser y demás, ¿no? Pero no es de todo verdad, porque este sistema también tiene sus fallas y en el momento en el que el Estado abandona completamente pues muchas de las tareas que requiere. Por ejemplo, ¿qué pasa si solamente los ricos se pueden costear la educación superior, etcétera? Pues vamos a tener una sociedad completamente dividida, una sociedad con una de las desigualdades que van a traer cosas que son bastante obscuras, y esas las conocemos aquí en México, que es cuando tenemos a gente que no tiene nada que perder y que no quiere, pues desgraciadamente, un estilo de vida donde sabe que no tiene futuro. Entonces, ante todas estas inequidades, ante todas estas pues externalidades negativas que tiene este sistema, pues tenemos hoy en día todos estos estallidos sociales alrededor del planeta. ¿Qué es lo que pasa en el caso de Chile? Donde a todo mundo siempre nos decían, es que miren, a Chile es el país más rico de América Latina, ahí los chilenos viven como en primer mundo y demás, ¿no? Pero pues todo era una ilusión, en el sentido en el que pues son el séptimo país con la mayor desigualdad de todo el planeta. Entonces, todas estas cosas que a veces ves, ¿no? Ah, mira, el crecimiento económico, que es lo único que vemos que dicen los políticos, los comentólogos, los repetidores de noticias y demás, ¿no? Dicen, es que tenemos que crecer. Bueno, pero crecer, ¿para qué, no? En el sentido en el que solamente los super ricos o los grandes empresarios sean los únicos que se han beneficiado del modelo, y que por ende, por otro lado, tenemos una población que cada vez vive con salarios más pauperizados, en el sentido de que si bien te pueden ir aumentando y que a diferencia de los otros países de América Latina dices, oye, Chile tiene un muy buen salario medio. El problema radica en que sus servicios pues son bastante caros. El Metro de Chile es el 9º más caro del planeta. Entonces dense cuenta cómo es que esta sociedad, de donde también se han convertido a ser el segundo país a nivel mundial más endeudado en sus tarjetas de crédito. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que efectivamente pues no es un modelo que digas, wow, el modelo neoliberal quitó la pobreza y todo, pero ¿a costa de qué? De hacerlos pobres simplemente teniendo algunos gadgets, teniendo algunas cuestiones que son las comodidades de este sistema, ¿no? Pero ¿a costa de qué?
del futuro de los jóvenes que ya lo vimos en el videoprograma pasado con esta carta que me escribió un periodista chileno y que hace sentirnos a todos como si hubiésemos visto un espejo de nuestras propias economías, porque también vivimos en sistemas similares, ¿no? Aquí en México podrá decir el presidente que él está en contra del neoliberalismo y ha hecho algunas reformas y todo, ¿no? Pero en esencia sigue siendo lo mismo. Sigue siendo el mercado y demás, y eso está bien, ojo, porque a mí me preocuparía mucho que empezara a hacer cosas como empezar a nacionalizar cosas, ¿no? A expropiar y demás, como lo ocurrido en Venezuela. Y esto porque, obviamente, no debes de dejar que ciertas cosas se manejen por el capital. Lo único que debe de hacer el Estado es ser un referee, un regulador efectivo en el que, a ver, ¿qué estaba pasando aquí en México con los grandes empresarios, los grandes capitales? Pues es que eran los mayores evasores, los mayores delincuentes que ha tenido este país, porque le estaban robando a todos, no pagaban completamente sus impuestos, creaban empresas fantasma, hacían facturas falsas y coludidos, ¿no? La casta empresarial más alta con los políticos. Entonces, todo esto que estamos viendo hoy, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en Monterrey, bueno, en Nuevo León ahí con el gobernador, que se está acusando con otro alcalde de que tú eras facturero, tú te hiciste rico por esto y demás. Todo esto está saliendo ya al aire, ¿no? Todas estas cuestiones injustas en las que vemos, por ejemplo, a uno de los peores ratas políticas que hemos tenido en este país, como lo que es Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Que de una deuda de casi 1,000 millones de pesos mexicanos, algo así como casi unos más de $50,000 americanos, pues le dicen hoy en día, ¿sabes qué? Pues nada más págame el 1%. Son cosas que en verdad a uno molestan, a uno pues lo dejan frustrado. ¿Cómo es posible que a estos grandes, a estos que en su momento fueron los que dijeron, sí, que se haga una reforma al sistema laboral, que haya flexibilidad, que se creen las outsourcing y que le quiten a los empleados pues todas estas cosas de poder afiliarte a un sindicato, poder incluirte en que tengas todo debidamente puesto, es decir, que te cubran si hay un despido injustificado, que tengas el derecho a acudir a los tribunales de arbitraje para ver, oye, ¿qué está pasando? Bueno, con esto, con toda esta flexibilización laboral, todas estas reformas a las leyes laborales, vimos cómo en México se empezó a pauperizar cada vez más la vida del mexicano, donde vemos, y que nadie quiere ver esto, y lo repito mucho porque si ahorita en Chile están bastante preocupados con el tema de las pensiones, precisamente porque el sistema actual mexicano es copiado del chileno en cuanto a la privatización de las pensiones, para que las afores o las administradoras, mejor dicho, de estos fondos para el retiro, pues son las que se están llevando todas las ganancias, son las que realmente pues sí, o sea, no es problema tanto, es todo esto que se está generando a futuro de la gente, no es culpa tanto de estas, sino es de cómo está armado todo, porque sí, oye, tú te vas a retirar con lo que tú ganas, tú ahorras, es tuyo, es tu problema, no ahorraste, pues no es mi problema, ¿no? Ahí vas a tener lo que tú ganes. Y estamos viendo cómo es que cuando la gente se retire con esta nueva ley, bueno, la ley del 97, vamos a ver que se va a retirar la gente con un mínimo garantizado. Aquí en México es como de 2,100 y tantos pesos o $100. Entonces esto no alcanza para vivir. Menos para alguien que tiene que rentar, que comprar comida, servicios, etc. Entonces, pues vamos a ver que esto es una película de terror. Y de continuar el sistema como va, basándonos en aquellos que se están retirando con la pasada ley, pues el dinero no alcanzaría. Entonces vemos que hay serios problemas, y esto es a nivel mundial, ya lo dijo la misma exdirectora del Fondo Monetario Internacional, está Christine Lagarde, decía, uno de los problemas y esas son sus palabras, ojo, no, porque una vez lo dije así y unas personas ahí dijeron, Pablo, qué miedo das con tu pensamiento, no, esto es lo que ella pensaba, y decía Christine Lagarde, que el problema es que la gente mayor vive más. Imagínense eso, ese pensamiento
tan poco empático, tan desalmado, o sea, es así como piensa toda esta gente. Todos estos que nos han vendido el modelo neoliberal, pues son estas políticas, ¿no? Por ejemplo, políticas monetarias restrictivas. En esto se traduce a que el Banco Central de los países tenga tasas de interés bastante elevadas, para que de esta manera la oferta del dinero no sea mucha y la inflación se mantenga controlada, que sea casi cero. Entonces de esta manera se evitan pues las devaluaciones de la moneda, entre comillas, ¿no? Porque hay muchos otros factores que juegan en esto. Entonces aquí vemos cómo tras estas políticas neoliberales de mantener la inflación baja, pero a costa del crecimiento, a costa de que el dinero, en lugar de que se esté usando para que haya producción, para que el mercado interno esté aceitado, para que haya consumo, pues mejor que estén ahí los capitales golondrinos, la especulación, la bursatilización de la economía. Esto es peligroso porque en el momento en el que muchas cosas de la economía quieran cambiar, adiós capitales. ¿Y qué pasa a la economía, no? Hay políticas fiscales restrictivas, es decir, aumentar los impuestos sobre el consumo y que se reduzcan aquellos sobre la producción. Entonces, esto se traduce a que tú, si eres consumidor, si quieres comprar una lavadora, comida, todo lo que tú creas y digas y mandes, ¿no? Bueno, te van a aumentar los impuestos. ¿Qué dijo el Fondo Monetario Internacional hace unos pocos días a México? México, si quieres recaudar más, ponles impuestos a la gente en cuestión de alimentos y de medicinas. Si hubiese sido otro gobierno, no dudo que ya lo hubiesen implementado, sobre pretexto de un panorama terrorífico, de que se nos acabó la gallina de los huevos de oro, que estamos en crisis, etc. Entonces, que para que las escuelas, y ojo, pondrían estas cosas así, los niñitos ya no van a estudiar, la gente ya no va a tener hospitales y demás, siempre utilizando las emociones humanas para manipular y de esta manera haber puesto este tipo de cosas que de otra manera, pues no, o sea, ¿quién en su sano juicio le diría a un país donde más de la mitad de la población vive en pobreza o en algún cierto grado de pobreza, que le vas a aumentar a las tortillas, al huevo, al pollo, al frijol, ¿no? Entonces son cosas que dentro de esta ideología o dentro de este modelo económico, pues es la orden del día. Y ahorita vamos a llegar con esto de Chile, ¿no? Porque vean lo que dice también, la liberalización o desregulación. Y esta es una de las más importantes, porque es donde ellos dicen, ok, que el Estado no se meta, que haya flexibilidad laboral, por ejemplo. En este sentido, ya lo comentaba, ¿no? Con todo este tipo de cuestiones en donde tú como empleado, pues no vas a tener la seguridad necesaria de que vas a estar trabajando bajo lo que debería de ser, ¿no? Todas aquellas luchas que se hicieron por nuestros abuelos, por nuestros tatarabuelos y demás en pos de la seguridad laboral, de tener pues un estado de derecho que defienda pues a los particulares y a los trabajadores también, pues no, aquí no. En este sentido es, bueno, que se hagan las leyes necesarias para que la movilidad del capital pueda llegar, ¿no? Por ejemplo, si un país que quiere invertir, digamos, en México, que diga, oye, bueno, una empresa alemana, ¿no? BMW, por ejemplo, quiere llegar a invertir, ¿no? Ahorita que acaban de despedir a 6,000 alemanes y se van a venir a México, ¿no? Pues dicen, ok, yo me voy a ir a México, pero ¿qué me estás ofreciendo aparte de los sueldos de miseria? Bueno, en materia laboral no hay una buena regulación, sino que hay laissez-faire. Aquí tú puedes llegar a hacer lo que quieras prácticamente. Ahí no hay una regulación en materia ambiental que sea estricta. Aquí llegan y hacen lo que quieran, ¿eh? Por ejemplo, el caso de una cervecera que iba a llegar a Baja California, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pues solamente porque en verdad la gente, o sea, es una parte desértica, tienen muchas luchas por el agua, y que llegase una cervecera enorme ahí, pues iba a acabar con mucho del agua para la gente. Pero al capital, al pensamiento, al ideólogo neoliberal, esto no le interesa. Simplemente lo que le interesa es el dinero, las ganancias. No hay una perspectiva amplia dentro de esta ideología, en el sentido de que la gente no importa. Lo importante es el dinero, lo importante es la ganancia, lo importante es la maximización de las utilidades con la minimización de todas las otras cosas. Minimización
de los costos, ¿no? Ya dígase mano de obra, no importa lo que le pase a la gente, al medio ambiente, todo eso déjame en paz, ¿no? No necesito que las políticas del gobierno sean estrictas porque si no, no hay neoliberalismo, no hay inversión y todo se va a caer, ¿no? Todo esto es con lo que espantan a la gente. Y con todo esto, pues vimos, por ejemplo, lo que pasó en Argentina, que este fin de semana, pues era obvio que Macri iba a perder, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasó? ¿Viste el tipo de cambio? Pues bueno, se disparó completamente derivado de todas estas presiones que había, ¿no? De qué seguridad le da a los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional una política que no vaya de acuerdo a aquel presidente, Macri, que los metió en esta consonancia, ¿no? De que, bueno, aceptamos el rescate, aceptamos al Fondo Monetario Internacional y las políticas son, y las directrices ya saben cuáles son, recortes al gasto social, principalmente los primeros que se ven afectados es el sector salud, el sector educación y a empezar a adoptar modelos como el que llevó al fracaso social a Chile actualmente. No podemos hablar de que están como México en el sentido económico, pero pues sí están muy complicada su situación en el sentido de que ahí prácticamente vives endeudado, todo te cuesta, la pauperización de la vida es enorme y para salir del día a día está muy fuerte. Porque ¿cómo puedes tú ser un joven hoy en día que tenga sueños, metas y demás, pero antes de iniciarlas ya sabes que el porcentaje de éxito dentro de este proyecto que tú vas a llevar, dentro de un modelo similar a ese, es obvio que no vas a llegar ahí, porque si vas a pasar 10, 15 o incluso hasta más años, dependiendo el tipo de crédito que te dieron para estudiar tu universidad, ¿no? Sabes que ese tiempo no regresa y lo vas a estar pagando ahí. ¿Quién te asegura que terminando de pagar todo eso puedas seguir trabajando? ¿Quién te asegura que a lo largo de tu vida vas a estar constantemente aportando a tu seguridad social, a tu fondo de pensión? ¿Quién te lo va a asegurar, no? Porque así es esto. Si no cotizas, pues no hay dinero y no te puedes retirar. Hasta que trabajes tantas semanas, hasta que juntes esa cuota, ya te puedes retirar, si no, o hasta llegar a cierta edad, ¿no? Que cada vez más la suben y la suben y la suben. Entonces, pues, ¿qué es lo que quieren todos? Porque los políticos dicen, pues, que se aumente la edad de retiro, ¿no? Quizás vamos a llegar en un futuro en donde te retires a los 75 años, a los 80 años, ¿no? Y supuestamente dicen que la edad de la gente va a irse elevando, ¿no? Gracias a las nuevas modalidades de la medicina, las bondades de todo esto, pero viendo el fenómeno actual de cómo vive la gente, ¿no? Que en Japón ahí está el karoshi, todo esto, que es cuando pues ya saben que pasa por exceso de trabajo. ¿Y qué pasa en todos lados, no? Donde por lo general la gente de a pie tiene que conseguir más de un trabajo, tiene que dedicarse a 2 o 3 cosas más por fuera para que le termine alcanzando. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Precisamente por eso, una pequeña chispa, un pequeño aumento marginal en el transporte público es lo que desencadenó eso en Chile. ¿Qué es lo que pasó en Ecuador con el aumento a la gasolina, ¿no? Con este político que traicionó completamente a su pueblo, Lenín Moreno. ¿Qué es lo que hizo? Porque todo lo que habían pasado ellos, pues fue todo tirado a la basura por un personaje que traicionó a su pueblo. ¿Qué va a pasar aquí en México, por ejemplo, cuando ya no esté el actual presidente? Yo no veo a alguien que tenga por lo menos algo de su ideario, su ideología, ¿no? Yo veo que hay gente ahí que, miren, se está frotando las manos por ser aquel que viva de los menesteres de aquellos cárteles económicos o aquellos sicarios económicos. Entonces, ¿ustedes qué creen de este modelo? ¿Que ya se ha agotado, que la gente ya no va a aguantar más, o seguirá pensando en aquella falacia de la zanahoria, ¿no? Con la cual nos mantienen a todos obedientes, sentados, sin reaccionar, sin que digamos que este sistema pues es malo para el planeta y para la gente misma.
Malo en el sentido, ojo, y no confundan neoliberalismo con capitalismo, claro está. Capitalismo es una cosa, el neoliberalismo es simplemente todas estas políticas del laissez-faire, el que no haya realmente un Estado fuerte, sino que la actividad económica sea precisamente para que las entidades privadas sean las beneficiarias. Vean la corrupción en todos los países donde está esto. ¿Quiénes son los que hacen las reglas? Pues gente que están dentro de estos lobbies de estas grandes empresas terminan en la política, y los políticos que a su vez aceitan todo esto. Entonces vemos que es un juego completamente arreglado. Tú, como gente que no conoce a alguien, que no estás dentro de la política o eres familiar de alguna de estas entidades que tienen poder o influencia, pues va a ser muy complejo que logres llegar a un peldaño alto. Aquí en México vean nada más la estadística, ¿no? En donde solo el 4% de la población puede ganar arriba de los 14,000 pesos o $700 americanos. Entonces eso lo que nos deja es que pues no mucha gente puede mantener a sus familias con un salario de estos. Esto es lo que dices, pues ¿y a qué? ¿Para qué vamos? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué pasar tantos años en un pupitre si el mercado laboral está de esta manera, ¿no? Estos en todo el planeta, vean el paro laboral en España, independientemente de que nos lo pinten también como un país de primer mundo, entre comillas, ¿no? Pero también tiene sus problemas. ¿Qué está pasando en Grecia? ¿Qué está pasando en Irlanda? ¿Qué está pasando en Italia también? Entonces, no son cosas que solamente sean cuestiones que en los países en vías de desarrollo es donde tenemos estos problemas. Esto ya está en todos lados. Incluso amigos míos de Estados Unidos, ¿no? Aquí suscriptores que están en Estados Unidos me comentan: Pablo, aquí las cosas, independientemente de que ganes en dólares, el costo de vida es altísimo, entonces tampoco alcanza para tener ese espejismo que nos dicen, ¿no? El estilo de vida americano no alcanza para ellos. Y bueno, vemos ahí fallas aquí en nuestro sistema. Por ejemplo, ¿qué pasó con Fox, ¿no? Que decían que con este modelo también íbamos a salir adelante, y se empezaron a implementar todas estas medidas, ¿no? Estas reformas estructurales que se fueron dando con él. ¿Y qué pasó? Pues varios millones de personas tuvieron que salir a Estados Unidos. O por ejemplo con el caso de Salinas de Gortari, ¿no? Que se abandonó, o sea, con la firma del Tratado de Libre Comercio y demás, se tenía que hacer esto. ¿Sabes qué? México abandona completamente el subsidio a tu campo. No te preocupes, te vamos a vender alimentos baratísimos, ¿no? Lo hicimos, y hoy en día pues dependemos alimentariamente principalmente de Estados Unidos, porque más de la mitad de lo que consumimos como alimentos es importado, ¿no? El maíz, que es básico en nuestra dieta, pues gran parte de este es importado. El arroz creo que más del 80%, el trigo en el 70%, etcétera. Son cosas que sí te dejan así pensando y diciendo: oye, imagínate que el tipo de cambio se dispare. ¿Te imaginas la hambruna? Y aparte del abandono de este campo y de la expulsión de toda esta gente, tanto para Estados Unidos o las ciudades, y la pauperización de la vida de estos centros urbanos, precisamente por el aumento de población que no era local, sino que tuvieron que insertarse a ese mercado porque ya no había campo, ya no hay esto. Y lo otro que quedaba, ¿qué es lo que quedó? Pues lo que vimos en Culiacán el otro día. Entonces, señores, vean cómo todas estas políticas neoliberales pues han tenido los países, a las economías, a las sociedades, en una forma en la que ya no quieren más de esto. ¿Qué es lo que viene? Pues es una integración donde pues realmente la vida del hombre, la vida del ser humano tiene que importar, no nada más el capital o el crecimiento económico, porque ¿de qué sirve, por ejemplo, en Chile, no? Tanto crecimiento económico, pero si no se está repartiendo de una forma justa, no en el sentido que lo distribuyas como en un comunismo, no, eso qué horror, pero sí en el sentido en el que a los trabajadores se les contrate como debe, que se les pague como debe, que los costos de la electricidad, de la salud, de la educación y demás, pues no sean tan elevados como si se tratase de una economía de primer mundo, ¿no? Porque dices, oye, el sueldo promedio es de $400, 8,000 pesos, pero el problema es que tienes servicios carísimos.
y te los van sube y sube. Y recordarán aquí en México cómo se manejaba el precio de la gasolina cuando se liberó con Peña Nieto, ¿no? De que cada mes nos iban subiendo unos 10 centavos, 20 centavos, y así mes con mes, mes con mes. Entonces, de un año al otro decías, wow, ¿cuánto ha cambiado? Y cuando el capital o las empresas son las encargadas de hacer estos aumentos sin que el gobierno intervenga, porque eso es a lo que ellas quieran, ¿no? ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿no? Como que cuando una empresa fija sus precios, la gente tiene temor, ¿no? Como que, bueno, es que es la empresa, ¿no? No tengo pues no voy. Pero pues esto va haciendo presión porque dentro de los ingresos de la gente es muy importante el costo de los energéticos, porque si no la economía no gira, no hay circulación de mercancías, ¿no? Entonces un aumento en la gasolina impacta en todos los bolsillos. Entonces, señores, ¿ustedes qué opinan de este modelo? ¿Creen que ya se ha agotado? ¿O piensan que va a seguir? ¿Creen que la gente va a seguir soportando todo esto sin que se convierta en una verdadera anarquía? Porque eso es a lo que vamos, quizás no ahorita, pero ¿qué pasará cuando toda nuestra generación ya esté para afuera? De aquí a 10, 15 o 20 años, en donde la automatización laboral pues va a también jugar un rol importante en esta pauperización de la vida de la gente, de los salarios, del estilo de vida, de endeudarte y demás. Entonces, ¿qué va a ser de todos nosotros? Porque esto va a llegar al default posiblemente. Pero bueno, nos deja Pablo de su Gran Humana MX, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Hasta la próxima.